Bien, el resumen que está asociado con el elipse. Ya hemos visto hasta ahora lo que es la circunferencia en los videos anteriores, cómo se trabaja la circunferencia desde el punto de vista general y cuáles son los elementos que contemplan las ecuaciones, donde nosotros podemos distinguir tanto la radio como el centro de esa circunferencia y su expresión general y la expresión canónica de la misma. Entonces, el elipse no es más que la extensión de la circunferencia o de ese lugar geométrico que nosotros conocemos como circunferencia a través de dos focos. Generalmente esos focos son simétricos al plano. ¿Y qué son los focos? Bueno, los focos son aquellos puntos que me permiten a mí dibujar o graficar la elipse o la figura geométrica conocida como elipse. Generalmente estos elipses en la vida real son utilizados para enmarcar lo que sería un terreno, como lo dice o lo ilustra Hoffman en sus páginas anteriores, un terreno para algún tipo de sembradío o algún tipo de delimitación o trabajo de superficie que me permita a mí generar un camino o me permita a mí generar una delimitación para algún fin en común. En este caso, por ejemplo, el elipse me permitiría, como no sé si lo habrán visto por allí en la vida real, generar o delimitar espacios físicos, por ejemplo, sembradíos, por ejemplo, algún tipo de espacio para confinamiento o algún tipo de situaciones reales como el cultivo o la cosecha de alguna planta en general o en específico, ¿no? Entonces, yo con eso podría inclusive delimitar o cerrar lo que sería el elipse dentro de un espacio mínimo o un espacio amplio dependiendo del propósito que yo quiera con el mismo. Entonces, el elipse también me permitiría a mí utilizar unas distancias entre esos puntos que delimitan el elipse. Por ejemplo, si se dan cuenta, una elipse tiene una distancia más grande en uno de sus extremos y una distancia más corta en el otro extremo. Por ejemplo, si nos vamos a los polos del elipse, viéndolo como los estamos observando, que serían en este caso el B y la B' que ven allí, esos polos son machatos con referencia a los polos o a los focos de A y A', que son los que se aparecen en la parte horizontal de la figura. Entonces, yo pudiera decir que ese elipse tiene 4 puntos o 4 delimitaciones establecidas por focos geométricos que me permitirían a mí entonces dibujar ese elipse. Adicionalmente, si nosotros expandimos la figura, voy a tratar de expandir un poco la figura para que se pueda ver un poquito mejor. Esa figura que están viendo allí de ese elipse tiene unos elementos y esos elementos me permitirían a mí establecer cálculos asociados al mismo. Por ejemplo, ahí como ustedes están observando, el elipse tiene una cantidad de elementos que me permiten calcular o, digamos, trasladar, movilizar, identificar cuáles serían esas amplitudes o esos puntos que de alguna u otra manera serían de mi interés. Por ejemplo, ahí si se dan cuenta, el elipse también es como la circunferencia, tiene un centro y ese centro está asociado con un par de coordenadas que son X sub 0 y Y sub 0, ¿sí? Igualmente, que aquí la estoy señalando, igualmente ese centro es, digamos, el punto medio entre la distancia de los focos, tomando como consideración que esa distancia de los focos está asociada a los límites del elipse. Y eso no es más que los focos, que son estas F que aparecen aquí, se le pueden denotar como focos, y la nomenclatura de esos focos están asociadas a la limitación de los polos o la limitación de cada una de tanto horizontal como vertical, puntos o vértices que pueden dibujar ese elipse. Entonces voy a tener unos focos
y esos focos están delimitados o van a estar dentro de la delimitación del elipse. Nunca voy a tener focos que estén por fuera de los vértices. Por ejemplo, si se dan cuenta, estos focos en este caso están dentro del elipse, bien sea su orientación o el dibujo de ese elipse de una forma horizontal o de una forma vertical. Entonces, dependiendo de la orientación del elipse y de cómo esté reflejado ese eje, los focos van a variar. En este caso, ustedes están observando un elipse que tiene una orientación de tipo horizontal y se llama horizontal porque los focos, en este caso F, denotados como F o F', que están encima del eje de coordenadas, están en la coordenada, si nos vamos al vértice o al plano, en la coordenada X, y esa coordenada X está dentro del plano horizontal. Entonces, cuando eso sucede, yo puedo decir entonces que esos focos están o tienen una orientación de tipo horizontal. Obviamente las orientaciones de los focos van a variar dependiendo de, digamos, el posicionamiento de ese elipse. También aparecen los famosos vértices que están viendo allí, que esos vértices no es más que, digamos, el límite del elipse. Aparece el vértice B en el eje Y, como lo ven por allí, y en el eje X aparecen los vértices tanto A como A', que son los que estoy marcando allí. Esos vértices no son más que el límite o la delimitación del elipse. Entonces, cada vértice va a estar asociado a una amplitud o a una distancia, al igual que al igual que ocurría con la circunferencia. Entonces, por ejemplo, cada vértice va a tener una distancia. Por ejemplo, el vértice A o A' y B o B' van a tener una distancia con respecto al centro. En este caso, si se dan cuenta, por ejemplo, el vértice A y B, que son los que estoy dejando allí señalados, tanto con una orientación horizontal en A y una orientación vertical en B, tienen una distancia asociada. Cuando eso sucede, esa distancia la podemos llamar A y B. Fíjense que entre A y el centro, por ejemplo, este es el centro que tenemos aquí, entre A y el centro hay una distancia A, que es esta distancia que aparece reflejada en la llave. Entonces, entre el centro y A hay una distancia A, y entre el centro y el vértice B, obviamente va a haber una distancia B. En este caso, las distancias son distintas. ¿Por qué? Porque, bueno, porque existen diferencias en la figura geométrica o diferencias en este elipse, porque la distancia o la sumatoria de esas distancias a esos dos puntos fijos, digamos A o el vértice B, nos delimitarían de algo que se llama una distancia focal. Entonces, si se dan cuenta, tanto A como esa distancia B que aparecen en minúscula, en letras minúsculas, me van a determinar a mí, o me podrían determinar quién es la distancia o el eje de mayor amplitud. En este caso, dentro de la orientación horizontal, porque el eje está, o el elipse, digamos, su elongación está dentro del eje X, entonces yo podría decir que esa es una distancia A y la orientación del elipse está dentro de esa distancia A. Lo mismo sucedería si estuviese de manera vertical, si la figura geométrica fuese vertical. Entonces, también tengo algo entre A y B, que es una distancia o una, digamos, directriz donde yo pudiera formar un triángulo. Si se fijan, si yo agarro y veo, vamos a poner aquí, vamos a borrar esto aquí, para que lo vean mejor. Si se fijan, yo pudiese formar un triángulo rectángulo allí, donde, vamos a verlo aquí, donde el foco, este punto que está acá, que es el foco, ¿verdad? Y este punto que está acá, que son los ejes focales, yo pudiera entonces formar una distancia a un punto cualquiera de ese elipse. Por ejemplo, en este caso es M,
es este punto del elipse, y esa elongación o esa distancia de la elongación del elipse, dependiendo si es más achatado en los polos o un poquito más alargado en los polos, me permitiría a mí generar una distancia o una, digamos, vector denominado R, que es ese que están viendo allí. Ese vector, si yo lo cierro con la distancia C o proyecto la distancia C y la distancia A, ¿verdad? Entre A y B, yo pudiera calcular entonces algo que se llama distancia C. Por ejemplo, estoy hablando de esta línea, ¿verdad? Con respecto a una proyección que puede estar asociada de ese punto B al eje X, y de hecho es así. Entonces yo podría formar un triángulo rectángulo. Y ese triángulo rectángulo me permitiría a mí calcular la distancia o ese valor R de esa directriz o de ese radio, en este caso de elongación, que va en función del foco. Porque recuerden que cuando yo dibujo, ese radio tiene una elongación totalmente distinta a la de la circunferencia. Entonces, adicionalmente a ese valor que yo puedo calcular, si hago un triángulo rectángulo, puedo darme cuenta que entre ese foco y ese radio de la elongación del elipse, yo voy a tener una distancia C. O puedo tener una distancia de aquí que se llama C al centro. Y ese centro o esa distancia la vamos a conocer como C. Y la vamos a calcular a través de una fórmula, de una ecuación, donde nosotros vamos a poder saber entonces a través de esa ecuación ese valor de C. Y finalmente voy a obtener algo que se llaman directrices. Y esas directrices no es más que aquellos valores verticales que pueden ver allí, por ejemplo, la I1 y la I2, se lo vas a mostrar aquí, esto que está aquí, y esta I2 que aparecen aquí, generan directrices, o lo que se conoce como las famosas asíntotas, que están o delimitan el movimiento de la elipse. Esas asíntotas, ¿qué son? Bueno, esas asíntotas me permiten a mí trasladar en el espacio la distancia o la elongación de ese elipse. O sea, podría poner yo entonces, en vez de tenerlo en un centro, jugando con esa directriz, podría poner el elipse en cualquier parte del plano. Y esas directrices se calculan también con una fórmula y con una ecuación. Entonces, todos los elementos que ustedes están viendo allí de esa distancia, fíjense que esa directriz, si yo tomo como referencia la directriz I1, L1, existe una distancia que es esta que estoy marcando acá. Si se dan cuenta, esa distancia entre esa directriz o esa asíntota con el punto M de la elipse, que me va a permitir a mí entonces establecer unas delimitaciones dentro de ese elipse para yo poder mover o trasladarlo dentro del espacio del lugar geométrico digamos, del eje de coordenadas. Entonces, eso que ustedes están viendo allí, yo lo pudiera calcular o conocer como las elongaciones o las distancias tanto de un eje menor como de un eje mayor. Esos ejes que aparecen allí pudiéramos entonces hablar o llamarlos o calcularlos con ecuaciones. Esas ecuaciones en su libro del Hoffman, que es donde que estoy tomando como referencia, lo van a ver allí. Fíjense, por ejemplo, vamos a ponerlo acá. Y se dan cuenta, abajo de este dibujo, ustedes van a tener la descripción, una ficha resumen, que es la que estoy utilizando yo. Aquí se dice resumen, si lo ven. Una ficha resumen que nos muestra el Hoffman, donde aparecen todas las ecuaciones. Las demostraciones de cada una de las ecuaciones y de dónde salen están previamente hechas en el Hoffman, en las páginas anteriores a esta ficha de resumen. Entonces, si ustedes quieren saber de dónde salen esas ecuaciones, por temas de tiempo no se los voy a poder demostrar. Voy a tratar de hablar de manera general, pero si ustedes quieren saber de dónde sale cada una de esas ecuaciones, lo pueden hacer, obviamente, revisando el Hoffman en sus páginas anteriores a la de resumen. Sin embargo, bueno, esta es una ficha de resumen que es bastante útil. Fíjense que aquí me dice que cómo delimito el centro.
¿Cuáles son los focos? Fíjense que los focos siempre están, como les comenté, sobre el eje mayor. En este caso, la orientación de la elipse es horizontal. Y entonces, como es horizontal y el eje mayor está sobre la abscisa X, yo pues entonces los focos los voy a conseguir sobre la abscisa X. Si estuviese, o la orientación de esa elipse fuese vertical, es decir, la elongación o la parte más ancha de la elipse estuviera sobre el eje Y, entonces el eje mayor es lo que voy a conseguir sobre el eje Y. De manera, eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Adicionalmente a eso, fíjense, me hablan de los vértices, me dice que los vértices son A', B y B'. Esa A' y B va a variar. Siempre los vértices ustedes lo van a llamar A sobre el eje mayor de esa elipse, y los vértices que ustedes llaman B o B' son los que corresponden siempre al eje menor de esa elipse. Y estoy hablando, vuelvo y repito, de la delimitación de la elipse, como se lo dije con anterioridad, donde están B y B' y A y A', que son los vértices que corresponden a la elipse. Fíjense que tengo un eje mayor, aquí me dice que la distancia de A a A' es 2 veces A, y si ustedes se dan cuenta, eso es así. ¿Por qué? Bueno, porque si nos vamos a nuestra gráfica, nos damos cuenta que entre A, en este vértice A, ¿verdad?, y el centro, hay una distancia que yo puedo decir que se llama A, que es esta distancia que yo les marqué con anterioridad. Y entonces esa distancia, yo la puedo decir también que existe desde el centro, ¿verdad?, desde el centro a al mismo vértice A'. Entonces esto es A también. Entonces yo podría decir que la distancia entre A, o la distancia entre A, ¿verdad?, A y A', ¿verdad?, entre el punto A y A', entonces va a ser igual a 2 veces A. Entonces, de ahí es donde yo saco eso, donde yo voy a decir que la distancia entre A y A', entre esos dos vértices, es 2 veces A, o 2 veces ese valor de A, que en este caso denota o se denota sobre el eje, digamos, sobre el foco o el eje mayor. Entonces, ahí vamos a ver sobre el eje mayor. Vamos entonces con esa fórmula. Si se dan cuenta, todas las fórmulas salen del elipse. Igual sucede con el semieje menor. Yo puedo decir que la mitad de la distancia es A, que lo acaban de ver. Obviamente, si yo me voy a cuánto es la distancia entre A y el centro, ya saben que es A. Yo también podría decir entonces que es la mitad de ese valor, como lo ven allí, entre B y B. También voy a tener 2 veces B, y voy a tener el valor de la distancia, que va a ser B, que son este semieje menor y en el eje menor. O sea, básicamente se trabaja con el mismo principio, tanto en el eje mayor como en el eje menor. Si yo quisiera saber la distancia que existe entre el centro, por ejemplo, entre C y B, entonces ahí yo me doy cuenta que esa distancia entre el centro y B, entonces va a ser igual a B minúscula, porque estoy midiendo entre el centro y B. Ahora, si yo quisiera saber la distancia, igual que lo mismo sucedería entre B y B', por ejemplo, entonces esa distancia entre B y B', es decir, entre este vértice y ese vértice, sería 2 veces, porque aquí hay una distancia B, sería entonces 2 veces ese valor de B. Entonces, ahí es donde sale que de la distancia de B y B' es igual a 2 veces el valor de B. Entonces, tanto como el eje mayor como en el eje menor, se cumple el principio de las distancias para A y B. Y entonces, aquí tienen las fórmulas bastante explícitas y explicadas. Fíjense que está AB, aparece una distancia focal, y esa distancia focal es entre foco y foco, que es donde aparece esa C.
donde yo mido ese radio en función de ese valor. Es una distancia focal que se conoce como distancia focal, ese valor de C, y no es más que este valor que les dije con anterioridad, que va entre F y el punto M. Obviamente esto está proyectado, esto puede estar proyectado sobre X, y esa distancia entre ese foco y el centro la vamos a conocer como C. Lo mismo sucede entre este centro y este foco de aquí. Hay un valor de C, y entonces aparece el mismo principio tanto para el eje mayor como para el eje menor sobre la distancia focal. Entonces, si yo quisiera conocer la distancia de F a F, por ejemplo, entonces esa distancia de F, la distancia de los focos, o la distancia focal de F a F', entonces va a ser igual, eso va a ser igual a 2 veces C. Se cumple el mismo principio que los ejes tanto mayores como los ejes menores. Entonces, conociendo eso, esa distancia, y conociendo la fórmula, pudiera entonces yo trabajar. Por ejemplo, fíjense, aquí dice distancia focal, la distancia entre el foco y el foco va a ser igual a 2 veces el valor de C. Y la semidistancia focal, ¿verdad? Porque ya no es la distancia entre foco y foco, sino la distancia entre un foco y el centro, va a ser igual a lo que usted conocería como el valor de C, que es lo que están viendo allí. Bueno, tengo los radios focales. Esos son radios focales, son los vectores, o son el valor de esta R que le dije con anterioridad. Este se conoce como el radio focal, ¿verdad? Un radio aquí, hay otro radio en F. Esa distancia también se puede medir, lo pueden hacer también fácilmente por Pitágoras, o lo pueden calcular a través de valores vectoriales. Obviamente la distancia, si así se le pidiese, lo pueden calcular de esa manera. Ahí están las directrices, donde está L1 y L2, que no es más que funciones, digamos, o asíntotas de funciones que pasan por los ejes, en este caso, dependiendo de la orientación, y que me van a permitir trasladar o mover ese elipse durante el plano cartesiano. Aparecen, bueno, puntos del lado recto. Bueno, está la excentricidad. Bueno, la excentricidad no es más que el espacio que existe entre el foco y el radio. Por ejemplo, la excentricidad siempre va a ser un valor, ¿verdad? O va a ser un número o un valor que va a estar comprendido en este espacio que le estoy colocando aquí. Entonces la excentricidad siempre va a estar dentro de este espacio entre el vértice A y el valor del foco. Yo puedo conseguir cuánto vale esa excentricidad o ese ajuste de ese elipse. Finalmente, puedo tener una relación pitagórica, como lo ven aquí, una relación entre A, B y C. Esto es Pitágoras, si se dan cuenta. Una relación pitagórica por el triángulo que se forma allí, ¿verdad? Que me relaciona A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado, una relación pitagórica que me va a permitir a mí calcular el valor de C, este valor de C, ¿verdad? Que es la distancia o la semidistancia focal, ¿verdad? Yo la puedo calcular con esta relación pitagórica. ¿Cómo la calculo? Bueno, la calculo despejando C de ahí. Me quedaría que C va a ser igual, cuando lo veamos en el ejercicio, C va a ser igual, C al cuadrado va a ser igual a cuadrado menos B cuadrado. Entonces, de aquí, de esta relación pitagórica de las distancias o las semidistancias de A, B y C, o esos valores, puedo calcular la semidistancia focal. Este valor de A, ¿verdad? Y este valor de B lo voy a obtener yo, o lo voy a sacar yo de la ecuación canónica del elipse. O esos valores ya me lo va a decir esa ecuación. Bueno, y finalmente, como lo ven aquí, aparece las ecuaciones canónicas del elipse. Para un caso 1, cuando el eje o cuando el elipse tiene una orientación horizontal, como lo ven allí. Y para el caso 2,
cuando la orientación es vertical. Fíjense que la ecuación canónica de la elipse, si se dan cuenta, es parecida a la de la circunferencia. Lo que la hace diferente es que aparecen los valores de A o las semidistancias de A y B en los denominadores. Entonces, esa distancia de A y B que aparecen allí varían. Por ejemplo, si se dan cuenta en el eje mayor, en el caso 1, cuando estamos hablando de un eje horizontal, la distancia o la ecuación siempre me va a reflejar A, ¿verdad? Que como el eje mayor y va a estar sobre el eje X. Entonces yo me puedo dar cuenta que ese eje mayor va a tener una orientación o va a estar sobre el eje X. Caso contrario sucede cuando estoy en Y. En Y, si se dan cuenta, aparece A cuadrado y me da una orientación que está sobre el eje Y. Por eso lo vamos a entender un poco más cuando hagamos el ejercicio práctico y veamos dónde salen las ecuaciones y dónde cómo puedo tener yo esa ecuación canónica de la elipse. Entonces, finalmente, voy a obtener un trabajo, voy a trabajar desde el punto de vista teórico, con la ficha resumen que me dice todo este tipo de ecuaciones y los valores de la excentricidad para el cálculo del ejercicio. Y esto es la teoría o la parte generalizada del elipse, para que más o menos tengamos una idea de qué es lo que nos vamos a, o cómo lo vamos a trabajar, ¿no? Entonces, a continuación vamos a ver el ejercicio, ¿no?